únanse ustedes y yo en espíritu, y el tal sea entregado a Satanás. Imagínense cómo sería que nosotros realizáramos esta práctica en la actualidad. ¿A cuántos ya no hubiéramos mandado con Satanás? Bien, pues Pablo dice que primero uno tiene que seleccionar sus amistades. O sea, yo no me puedo juntar con cualquier Pancho Cañas. Yo tengo que ser muy selectivo de con quién yo me junto y a quién tengo por amigo. Porque si yo me vinculo a alguien que tiene comportamientos, actitudes y procedimientos incorrectos, puede hacer que yo termine influenciado o me afecte en mi relación con Dios. Por eso es que dicen que el que anda con lobos a aullar se enseña. Y el sabio Salomón lo dice de una manera más interesante. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Necio ya es, pero como resultado de juntarse con ese tipo de personas, será quebrantado. Por eso usted debe ser cuidadoso de qué clase de amigos cultiva. Entonces, eso es de lo que viene hablando Pablo. Y dice en el versículo número 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso le sería necesario salir del mundo. Porque él está consciente que la gente que no conoce a Dios, pues básicamente ese es el patrón de vida que proyectan. Ese es su estilo de vida. Sin embargo, el versículo siguiente dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coman. No importa que lo invite al Olive Garden, guarde su distancia. Pero eso no significa que usted lo debe rechazar. Es que son dos cosas diferentes. No es lo mismo que usted no lo tenga como amigo, que no comparta, a que por causa de su estilo de vida, usted inmediatamente desarrolle una actitud condenatoria. Cuando la persona que se encuentra involucrado en fornicación, controlado por la avaricia, o viviendo en idolatría, o que maldice, o que es un borracho, necesita ser restaurado por parte de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos orar por ellos, sintiendo compasión, porque uno de esos pudiéramos ser nosotros. Y en ese sentido, pues necesitamos estar conscientes de nuestro rol como hijos de Dios. Ahora, en una familia puede hacer que exista uno que salga con ese tipo de tendencias, que sea drogadicto, que sea borracho, y sí, forzosamente usted tiene que meter un corte, porque no puede estar siendo una especie de apoyo para un estilo de vida pecaminoso. Más sin embargo, usted nunca se desliga de lo que él representa para usted. Puede ser su hermano, puede ser su hermana, puede ser un familiar querido, y usted siempre no va a participar con él, pero va a esperar que Dios haga el milagro
y que sea restaurado a la familia viviendo una vida normal. Pues es lo mismo aquí en la iglesia o en cualquier iglesia. Hay gente que viene aquí que recibe a Cristo, otros que batallan para afirmarse, otros que duran toda la vida y nunca se afirman, otros que nunca crecen en fe. Pero la función de nosotros es orar por ellos para que no sean destruidos por el enemigo. Yo recuerdo el caso de una persona de la iglesia donde vengo que se convirtió de las drogas. ¿Y cómo batalló con las drogas? Estaba un tiempo en la iglesia y otra vez caía, otro tiempo en la iglesia y otra vez caía. Hasta que una de las veces, cuando de momento salió de la iglesia, la siguiente vez que entró con los pies por delante. Porque en un pleito le pegaron con un bate en la cabeza, le abrieron el cráneo y se fue. ¿Cómo sería la pena de la gente que lo juzgaba, que lo condenaba, por causa de que no supo superar sus luchas, sus debilidades o lo que estaba encarando? Alguien dijo de la manera siguiente: nunca juzgues la vida de aquel cuya carga no hayas llevado sobre tus hombros. Es que usted no sabe las luchas que cada persona tiene, ni lo que está viviendo. Solamente Dios. Y lo bueno de Dios es que Él es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Con esto yo no estoy diciendo que debemos apoyar a las personas que están viviendo mal. Por favor, terminando la reunión, no se vaya murmurando de mí, No vaya diciendo que no es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que uno debe ser mucho más fuerte, más maduro y mostrar una postura de firmeza sin que eso le afecte. O sea, es que una vez una mujer llegó asustada con una pastora de la Ciudad de México y le dijo: ay, fíjese que me tocó ver al hermano fulano de tal y estaba fumando el descarado. Y la mujer le dijo: ¿sabe qué? Primero es la vida de él. Dice, y él si está fumando, con este proceder está destruyendo su propia vida. Pero usted, comunicando lo que él hace, está destruyendo la vida de la iglesia. Eso es lo que ocurre. Por eso cualquier cosa que no sea normal, la función nuestra es atender la situación, nunca atacar a la persona. Dice el versículo número 12 y 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Aquí es para referirse lo que es lógico. Uno llega a conclusiones emitiendo juicio de los actos que usted está consciente, no de lo que la gente le dice, no de lo que se imagina o de lo que percibe, sino de lo que en efecto usted puede testificar porque lo ha visto y está consciente de ello. Y luego el versículo 13 dice: porque a los que están fuera Dios juzgará, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. La posición de Pablo en este caso en particular es que tenían que apartar a quien supuestamente ya lo habían confrontado, ya le habían dicho que su proceder no era correcto, y entonces Pablo llega a una conclusión. Pero mire la postura de Pablo ahora en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Dice:
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, recuerde que la palabra de Dios siempre nos lleva a mantener un equilibrio, nunca a ir a los extremos. Si vamos a los extremos, entonces vamos a desbalancear nuestra vida. Y sí, o sea, hay algunos que solamente se han apropiado de este personaje que vivió dominado por la lujuria, por la lascivia y perpetuando actos vergonzosos. Entonces Pablo a ese dice, a ese deséchenlo, apártense de él, apártenlo. Sin embargo, en Gálatas, él refiriéndose a aquellas personas que pueden caer o que son sorprendidas. ¿Qué significa que son sorprendidas? Es como al hermano que sorprendo con los ojos cerrados durmiendo en la iglesia. No se da cuenta, está tranquilo, de momento se le cae. Oiga, pues qué onda, la iglesia no es hotel, ni tampoco es su casa. Bueno, un ejemplo pues. O sea, sorprendido es que él no se imaginaba. Sin embargo, estaba en un círculo o en un ciclo cometiendo fallas y de momento salió. Entonces dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Esa es la posición de nosotros. Mire, cada vez que usted restaure la vida de alguno, usted está cumpliendo con el llamado de Dios. Cada vez que usted arruina la vida de otra persona, está cumpliendo con los intereses de Satanás. Porque no solamente un creyente puede ser usado por Dios. Hay gente que conoce a Dios, pero que sirven a Satanás. Ahora, dice el versículo número 2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ok, Santiago tiene una declaración muy interesante. Él dice, sepa que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es que esa es nuestra función, independientemente de lo que uno vea o de lo que la persona esté viviendo. Si uno hace volver al pecador del error de su camino, ¿y cómo lo hace volver? Desde el momento en que usted habla con él y lo confronta. Ahora puede ser que la persona esté obstinada y quiera seguir viviendo igual, pero ya eso no depende de usted, es cuestión de la persona. En cambio, lo que tiene que ver con la decisión de la persona es algo que se debe respetar, porque aún Dios lo respeta. Y ya para concluir, fíjese cómo debemos de vivir. El enfoque nuestro debe ser siempre Dios y yo. Eso es así. Nunca se enfoque en las fallas o en los defectos de los demás. Porque todos en alguna área fallamos, tenemos debilidades. Pero hay un ejemplo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo número 20, donde dice la Escritura: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de éste? Versículo 22. Jesús le dijo:
Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Siempre será para Él un desafío estar en el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios sana, donde Dios restaura y donde Dios perdona cualquier pecado si la persona se arrepiente. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.